Tengan la amabilidad de acompañarme en sus Biblias a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer a una voz los versos 13 al 16, por favor. Versos 13 al 16. Los que no tengan la Biblia física lo siguen en las pantallas, por favor. Verso 13, todos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. Por favor, ayuden al débil predicador en una corta oración. Amado Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, inspirador de la palabra, hoy clamamos a ti, Espíritu del Dios Trino. Hoy una vez más reconocemos que dependemos de ti. No hay siquiera una partecita en nosotros que te pueda ayudar. No, solo hay carencia, solo hay insuficiencia, solo hay debilidad, solo hay error en nosotros mismos. Espíritu Santo, la fidelidad de la predicación depende de tu gracia, depende de tu favor. Ayuda al pobre predicador, que es una vasija de barro vacía y aparte contaminada. Oh, pero Espíritu Santo, tú eres nuestro guía fiel, nuestro maestro santificador y enseñador. Tú eres nuestro ayudador. Para que este sermón sea bendecido por Dios, Espíritu Santo debe ser usado y ungido por ti. Espíritu Santo, ayuda a quienes escuchan, para que el nombre de Cristo resuene en este auditorio, Dios sea glorificado y su palabra sea exaltada. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, toman asiento todos en silencio. Si de pronto hay alguien que no haya apagado o puesto su celular en modo silencioso, por favor lo hacemos a partir de este momento, para que no haya ninguna distracción en el salón. Dice primero a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por la gracia de Dios continuamos avanzando en el estudio sistemático o consecutivo de esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses, recordando que esta forma de estudio es el estudio que demanda la Biblia, un estudio expositivo donde se expone fielmente la palabra de Dios versículo por versículo. Y habiendo visto en los versos del 1 al 12 el testimonio de un ministro fiel de la iglesia, allí vimos cómo Pablo nos da por medio de los versos del 1 al 12 una lección pastoral en la cual nos enseña a identificar el carácter de un verdadero ministro de Dios, de un verdadero pastor. Una lección pastoral para enseñarnos cómo se defiende un verdadero ministro de Dios de las falsas acusaciones de los enemigos. Él se defiende con su testimonio de vida. Él se defiende poniendo a Dios mismo como testigo y diciendo: mi vida ha sido una vida justa, santa e irreprensible delante de vosotros. Ahora en los versos 13 al 16 que hemos leído, Pablo, en nombre de su equipo, manifiesta su gratitud a Dios por la recepción que ellos dieron, que los tesalonicenses dieron a su palabra, contrastando la recepción de los tesalonicenses con quienes rechazan la palabra para quedar sentenciados a la ira de Dios. De este tema trata Pablo en el texto que hemos leído. Es un contraste entre quienes reciben la palabra de Dios
y quienes sufren a consecuencia de recibir la palabra de Dios a mano de aquellos que no reciben la palabra de Dios. Esto nos lo enseñan los versos 13 y 14 y los proyectas, por favor. Versos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ahora Pablo en los versos 15 y 16 contrasta esta recepción y estas consecuencias, valga la redundancia, a la recepción de la palabra con el carácter y las consecuencias para aquellos que no reciben la palabra. Verso 15, por favor. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que esto no se salven. Y ahí está, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Un contraste, es un contraste entre quienes reciben la palabra, se deleitan en sus beneficios salvíficos, sufren males temporales en este mundo, contra aquellos que la rechazan y quedan sentenciados a una ira eterna. Y de ahí el tema de nuestro pasaje. El tema es un contraste entre quienes reciben la palabra de Dios para salvación y quienes rechazan la palabra de Dios para sufrir la ira eterna. Y de esto mismo se desprende el título para el mensaje. El título que le hemos dado es un contraste condicionado por la recepción de la palabra. Un contraste condicionado por la recepción de la palabra. Y estaremos viendo 4 cosas referente a la recepción de la palabra de Dios. Ahí tienen ustedes el bosquejo en pantalla. Estaremos viendo la gratitud por la recepción de la palabra de Dios, es en el verso 13. Luego veremos un patrón entre quienes reciben la palabra de Dios. Pablo allí habla las mismas cosas. Hay una línea de pensamiento, hay una situación, hay una experiencia semejante que identifica a aquellos que reciben la palabra de Dios, y Pablo dice, son los padecimientos a causa de quienes no la reciben. Luego vemos que Pablo describe el carácter de quienes rechazan la palabra de Dios en el verso 15. Pablo libremente dice, son asesinos, son violentos. Y en el verso 16 Pablo nos habla del destino final que recibirán aquellos que se oponen a la palabra de Dios, el castigo para quienes no escuchan la palabra de Dios. Hoy estaremos viendo solamente el verso número 13. Hoy vamos a tener una predicación expositiva de un solo versículo y estaremos viendo la gratitud por la recepción de la palabra de Dios. Pablo va a dar gracias y va a explicar por qué es que él da gracias a Dios por estos hermanos. Veamos pues entonces el verso número 13, por favor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo inicia con una gratitud compartida en el verso 13a, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Pablo está teniendo en cuenta a su equipo misionero, está teniendo en cuenta a Silas y a Timoteo. Y al igual que en el capítulo 1, versos 2 y 3, allí encontramos también una gratitud. Allí Pablo da gracias a Dios por la salvación y por esos distintivos que él ve en el verso 3, que estos hermanos mostraban públicamente, lo cual le confirmaba a él la salvación. Ahora Pablo en nuestro texto, en el versículo número 13, expresa esa gratitud haciéndole saber a la iglesia que cada que ellos oraban o se acordaban de ellos, daban gracias. No es que Pablo esté diciendo, nosotros oramos 24/7 por ustedes. No, Pablo era un hombre demasiado ocupado y oraba por todas las iglesias. Está diciéndoles, cuando me acuerdo de ustedes o cuando sacamos nuestro tiempo para el devocional, entonces oramos por ustedes. Y lo que hace Pablo es que era un hombre que lo conmovía la salvación de los pecadores.
Pablo era un hombre conmovido por la salvación, no solo por la suya propia, sino porque él sabía que todo hombre era únicamente merecedor del infierno, y por eso es que es común, o era común en Pablo, que al iniciar sus cartas siempre iniciara dando gracias a Dios por la salvación de ellos. Romanos 1:18, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros. Primera los Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Colosenses 1:4, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Segunda a los Tesalonicenses 1:13, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. O sea, la única carta que realmente Pablo no da gracias a Dios al iniciar su escrito fue ¿cuál? Los lectores de la Biblia, Gálatas. Es la única carta donde Pablo entra de una vez con su exhortación fuerte a esta iglesia. De resto, en todas las cartas es común que encontremos entonces a Pablo dando gracias por la salvación de los pecadores. Tenemos mucho por qué dar gracias. La gratitud es una demanda en la Biblia, pero si por algo debemos dar gracias nosotros en todas nuestras oraciones, todo el día, cada que nos acordemos, es de que Dios nos ha salvado siendo pecadores y ha salvado un rebaño que ahora nosotros conocemos físicamente en la iglesia local. Es dar gracias a Dios por la salvación de cada hermano, de cada hermana, de cada pecador que ahora es un santo para Dios. Debemos sacar un tiempo en nuestra oración. Miren todos estos pasajes que dimos donde Pablo literalmente se ocupa de dar gracias por un tema específico, la salvación de los pecadores. Es que es el milagro más grande, hermanos, ¿o no? Es que nosotros, dignos del infierno, aquí una y mil veces lo diremos, lo predicaremos y nos humillaremos delante de Dios cada que sea necesario, cada que recordemos. Ahora venía en el transporte masivo del metro y ¿qué venía pensando, Señor? Mirando ese bus, mirando esos vagones, digo, llenos de almas. ¿En qué venían pensando con sus trajes? Iban para recreo, para piscinas y para todo. No, pero había que pensar, Señor, van para el infierno. Y yo, Señor, ¿yo quién soy? Diferente a ellos. ¿Cómo que diferente a ellos? Peor que muchos de ellos. Peor, y ahora tengo la certeza de decir, soy un santo de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación. Dar gracias, hermano. No caigas en conformismos. Menos irte a creer que tú eras digno o merecedor. Lo único bíblicamente que nos enseña la palabra que merecíamos era de ir derechos al infierno eternamente y para siempre. Entonces Pablo, después de esta gratitud, ¿qué hace? Bueno, a continuación Pablo nos presenta algunos elementos o razones específicas de su gratitud a Dios por estos tesalonicenses. Vean conmigo el verso 13b. Vamos a estar en este solo verso. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, parte A. Ahora parte B, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. O sea, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, Pablo aquí está diciendo que su gratitud estaba motivada por la recepción correcta que los tesalonicenses dieron a la palabra predicada por los misioneros. Pablo está compartiendo con sus hermanos el recuerdo vívido de aquel momento en que él llega por primera vez a aquella sinagoga, donde estaban completamente dominados por el paganismo y la idolatría, y llegan allí estos hombres que más parecían mendigos, que más parecían despojos humanos que hombres comunes, o si que mucho menos siervos de Dios. Recordemos que ellos llegan a Tesalónica con muy pocos días de haber estado presos en Filipos, como nos enseña Hechos 16, 19 al 24. Allí en Hechos 16 Lucas narra una historia maravillosa. Pablo está allí, él sale a predicar, y cada que pasaba por determinado lugar una jovencita decía, esos son varones del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación, esos anuncian el camino al cielo. Pablo en determinado momento iba a orar, y Pablo se cansa porque sabe que aunque está diciendo la verdad, es un espíritu de equivocación. Pablo reprende el espíritu, y Lucas nos cuenta que luego que Pablo lo hace, entonces sus amos ven esfumarse su esperanza económica.
Fueron apresados, les azotaron, les encarcelaron y les encadenaron al cepo. Y siendo puestos en libertad, de inmediato siguen su camino, hermanos, hasta llegar a Tesalónica. Y aún estando heridos, maltrechos, quizás con sus ropas todavía rotas, hermanos, es que solo imaginen el espectáculo que daban estos 3 caminantes del Señor, con Lucas siguiéndolos detrás, porque no se menciona a Lucas, pero recordemos que Lucas estaba con ellos tomando nota activa de todo cuanto pasaba. Entran allí, Hechos 17, 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. A esto se refiere Pablo cuando en su carta aquí en Primera Tesalonicenses les dice en el versículo 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Padre Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo está trayendo ese recuerdo, está trayendo esa imagen por medio de esta carta a esos hermanos. Les está diciendo: ustedes recuerdan la forma, la condición humana en la que entramos. Ustedes recuerdan qué era lo que nosotros representábamos humanamente. Ustedes recuerdan qué fue lo que ustedes vieron por primera vez cuando nosotros llegamos a predicarle la palabra, el evangelio. Pues Pablo les está diciendo: a pesar de nuestro aspecto, que no mostraba nada de extraordinario, y de la oposición, ustedes recibieron la palabra no como de hombres, no como de hombres, sino como si Dios mismo estuviera abriendo sus santos labios para hablarles. Hermanos, esto es conmovedor, esto es muy profundo lo que Pablo está diciendo en este verso 13. Estos hermanos no mostraban nada, vuelvo y lo digo, solo imagínenselos, salidos de una posilga, azotados, heridos, con sus trajes rotos. ¿Qué representaban estos hombres? Y Pablo está diciendo: nosotros damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios o de Cristo. Y estos hermanos, al oír el evangelio, activaron no sus oídos, sino sus sentidos. Ellos dispusieron su mente y su corazón para oír el evangelio de Dios. Y algo bien interesante, Pablo, cuando usa el pronombre nosotros, está dejando claro 2 cosas. Primero, que ellos eran simples hombres, débiles, temerosos, heridos, harapientos, quizás malolientos. Y en segundo lugar, que a pesar de ser simples hombres, eran portadores de un mensaje divino que tenía el poder para aquel que lo quería recibir, de ser rescatado de los ídolos a Dios, para ser librado de la ira venidera y ser llamado a su reino eterno de gloria, como hemos cantado. Ese era el mensaje que fluía de esos vasos de barro despedazados por la ira de aquellos que despreciaban el evangelio. Ese era su mensaje. Pablo mismo dijo en Romanos, entendiendo de que esto es un misterio divino, de que para que alguien se salve tiene que escuchar el evangelio por medio de un pecador redimido. Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora cantábamos, y yo pedía perdón allá sentado en aquella silla: Señor, tan lindo que cantamos a ti, pero qué cobardes para cumplir este mensaje. Sembraré la simiente preciosa, y eso cantamos y está bien, pero de ahí a la práctica, ¿qué? De ahí a sembrar la simiente preciosa, ¿qué? Porque es que estos hermanos alcanzaron esa salvación gloriosa siendo elegidos, capítulo 1, verso 4, siendo elegidos por Dios, porque estos hombres se jugaron el pellejo literalmente para ir a predicarles el evangelio.
Pablo era un convencido de que los elegidos de Dios se salvarían, sí, pero que se necesitaba la valentía, el coraje, el amor a Cristo y el amor por los pecadores para que fueran a predicar el evangelio. Pablo dice: en medio de temores y debilidades y de oposición, les predicamos el evangelio. Esa figura de ese varón macedonio apareciendo y diciéndole a Pablo: Pablo, pasa por favor y ayúdanos. Es que conocemos, Pablo, es al Dios del pacto de obras. Ese Dios no me puede salvar. Pablo, pasa y ayúdanos, explícanos cuál es el Dios del pacto de gracia. Pasa, Pablo, y ayúdanos, porque queremos conocer al Dios vivo y verdadero, no el Dios de los judíos, no el Dios de la sinagoga. Y Pablo pagó el precio, pero cumplió y fue y les ayudó llevando el mensaje de Dios. Pablo sabía que el evangelio que predicaban tenía el poder de salvar al más asesino de los asesinos, al más endurecido de los pecadores. Si éste lo escuchaba, lo creía y lo tomaba como es en verdad la palabra de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo crea. Es poder de Dios, es dinamita espiritual que entra al ser, explota destruyendo, pero luego vuelve y regenera creando un corazón nuevo. Y esto fue lo que hicieron los tesalonicenses. Creyeron que ese mensaje predicado por hombres débiles recién salidos de prisión, golpeados y harapientos, no podía ser en ninguna manera palabras de simples hombres. Hermanos, en el contexto remoto de la carta, allí la tradición, hermano, era que aparecieran oradores tremendos, filósofos y una cantidad de hombres expertos en la labia, expertos en adornar las frases. Ellos preparaban todo para atraer la atención, para conmover, para casi que hipnotizar a la audiencia. Allí estaban los sofistas, estaban todos estos dramaturgos venidos de Grecia, y estos hombres estaban como los corintios cuando Pablo fue allí a predicar, pidiendo una cosa, pidiendo la otra. Pero cuando estos hombres abrían su boca, me refiero a los misioneros, la audiencia, movida por el Espíritu, entendía que no podía ser palabras de hombres, que no podía la sabiduría humana alcanzar tal profundidad en sus palabras que afectaran no los sentidos, no los oídos, sino la mente, el corazón del hombre, llevándolo a ver su condición de pecadores, de idólatras bajo la ira de Dios, pero a la vez ver la oferta bendita de la gracia de Dios en Cristo. No podía ser palabra de hombres, no podía ser palabra de hombres. ¿Quién podía inventar un mensaje de esa magnitud? Sus palabras eran simples, sí. Como Pablo le explica a los corintios en Corintios, primero a los Corintios 2 del 1 al 5. Pero estaban cargadas de poder espiritual, capaces de convertir al pecador con solo oírlas con fe. Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, la parte humana, con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, miren la fe de los tesalonicenses, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quien le escuchaba predicar podía decir: su mensaje no es humano, no es como el de los filósofos, dramaturgos, sofistas, no es como los griegos. La predicación de Pablo estaba llena de poder salvador. ¿Por qué? Porque él predicaba solo a Cristo y a este crucificado por los pecadores. Y Dios bendecía esa predicación, convirtiendo a todo aquel que prestaba atención.
Pablo sabía que no había poder para salvar en argumentos humanos, que el poder para salvar estaba centrado solamente en la enseñanza de Cristo y de este crucificado para pagarle a Dios por los pecadores que fueran a creer en Él para ser salvos. Es Cristo, 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 Cristo el mensaje de Pablo. Cristo fue llamado por un comentarista el hombre de un solo tema. Me propuse no saber entre vosotros nada. No, Pablo sabía muchas cosas, sí. Pablo podía disertar sobre el tema que le pusieran, pero él sabía que lo había mandado Dios desde que lo convirtió camino a Damasco. Él sabía que había recibido una enmienda y él les dice en el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es el evangelio lo que hay que predicar. Es Cristo, Cristo, Cristo. Tú necesitas llenarte de Cristo y su obra redentora. La iglesia necesita individualmente, cada creyente necesita ser lleno de Jesucristo, lleno del poder salvador de Cristo, lleno del poder santificador de Cristo, lleno del poder purificador de Jesucristo. Y cuando la mayoría de la iglesia esté llena de Cristo, la iglesia será bendecida por Dios. Porque Dios bendice la predicación que está llena de Cristo y bendice la iglesia que le rinde culto, adoración y exaltación a su amado Hijo, el Señor Jesucristo. El Padre es glorificado cuando alabamos a Jesucristo. Y esa era la predicación del apóstol Pablo, y eso lo vieron los hermanitos de Tesalónica. Miren el verso 13, parte D. No la recibieron como hombres, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, parte A, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, B, la recibiste y no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Recibieron el mensaje dado por los misioneros, hermanos, no como palabras de hombres mortales, sino como la palabra de un Dios vivo y supremo. Estos hermanos, en medio de una tradición de idolatría, dioses para todo, y ahora viene Pablo y les dice, no, esos no son dioses, son ídolos, son demonios, no existen siquiera. Hay un Dios vivo que los ha creado, hay un Dios vivo que ha enviado a su Hijo a morir en una cruz. Ese es el Dios verdadero que nos ha enviado a ustedes para decirles, crean en Cristo y serán salvos. Palabra de Dios. La idea del texto es profunda, mis hermanos, y es que ellos recibieron la palabra de Dios como si Dios mismo literalmente les estuviera hablando por medio de la boca de esos despojos humanos. Les estuviera hablando Dios por medio de la boca de esos harapientos y heridos hombres. Esta es la palabra de Dios. Y esa es la actitud correcta que debería tener todo creyente, hermanos. Cuando sabemos que se está exponiendo el texto sagrado sin ninguna envoltura, sin ninguna lisonja, sin ningún engaño, versos 3 y 5 de este capítulo, yo debo tomar ese mensaje, hermanos, con mucho temor. Yo debo tomarlo con una gran reverencia. Un gozo interno, sí, pero como yo les digo, hermano, muévanse para respirar y para decir amén solamente, porque es Dios el que va a hablar, hermano. Así debemos tomar la palabra de Dios como realmente es en verdad. Pablo se refiere a la actitud correcta que tuvieron los tesalonicenses. Ellos predicaron como Dios les había mandado. Los receptores oían con sus sentidos y recibían su mensaje sin ninguna objeción. Porque es que somos muy buenos para objetar la palabra de Dios. Y mayormente cuando es un hombre lleno de imperfecciones el que la está comunicando. Estos no. El Señor dijo en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué le pasa a esta persona? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esa palabra obró en ellos, hermanos, convirtiéndolos de muerte a vida, de condenación a salvación, de los ídolos a Dios vivo, librándolos de la ira verdadera
de la ira venidera e introduciéndolos en el reino eterno de Dios. En el reino eterno de Dios. ¿Quiénes fueron los que predicaron eso? Bueno, venimos estudiando desde el contexto remoto, no de la carta, sino de la iglesia, Hechos 16, 17 y parte de 18, que fue este equipo misionero. Las circunstancias en que llegaron fueron hombres que creo que nadie desearía tenerlos siquiera al lado por la situación o lo que estaban en ese momento representando como seres humanos. Pero estaban cargados del poder de la palabra de Dios, cargados del poder de la palabra de Dios, hermano. Y esa palabra obró en los que la escucharon, convirtiéndolos de muerte a vida, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no se fijaron en la miserable apariencia humana de los misioneros. Ellos prestaron atención, fue al mensaje que comunicaban, fue a las palabras que salían de sus bocas y las llegaron a tomar como son en verdad palabra de Dios. El Espíritu Santo nos dejó una breve reseña de realmente qué fue lo que predicaron ellos allí, hermanos. Y esto lo encontramos en Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, escuchen lo que Pablo hacía, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Cristo. Ese era el mensaje. Allí estaba el misterio del poder salvador, en el mensaje centrado en Cristo. Pablo tenía en cuenta Isaías 53. Allí estaba Pablo teniendo presente Isaías 53. Recordemos que la Biblia no se había completado. Solo tenía en el Antiguo Testamento las Sagradas Escrituras. Esta carta apenas se fue a escribir en ese tiempo. Y así se fue completando el Nuevo Testamento. Solo tenía el Antiguo Testamento más la revelación directa de Cristo. Pero Pablo allí tenía presente la misma vieja historia del siervo sufriente de Dios, muriendo y resucitando por los pecadores que habían de creer en él. Pablo estaba conmovido cuando predicaba a Cristo, su corazón palpitaba, su ser se conmovía y solo había una idea mientras predicaba: que estos crean, Señor, y que sean salvos, porque yo no los puedo salvar. Si Dios no lo salva, ¿quién lo podrá hacer? Su mensaje hablaba de la persona y el propósito eterno de Dios sobre la muerte sustitutiva de Cristo a favor de los pecadores que creyeran el Evangelio. Su mensaje estaba lleno del ser divino de Cristo y de su obra redentora. Todo lo que brotaba de Pablo era Cristo, 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 referente a Cristo y esa obra bendita por los pecadores para librarlos del infierno. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún eran débiles o pecadores, a su tiempo murió por nosotros. Qué consuelo decirle a una persona mientras le estamos predicando, amigo, es que cuando éramos pecadores muertos en delitos y pecados, a su tiempo, antes de que murieras y fueras lanzado al infierno, Cristo ya había pagado en la cruz por ti. Cristo ya te había redimido. Segunda a los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y miren la bendita promesa, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la reconciliación. Amados, esa era la predicación de Pablo. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Si hay aquí alguien que no cree en Cristo, que no ha creído en Cristo hasta hoy, amigo, todo depende de la actitud en tu corazón con la que vas a recibir o has recibido la palabra de Dios. Depende de la recepción que has hecho a la palabra de Dios. Ella dice que Cristo es el único Salvador provisto por Dios. Ella dice que Jesucristo es el único camino, la única verdad y el único dador de vida, y que solo por medio de Él se podrá llegar al Padre que está en los santos cielos. Amigo, su efecto dependerá de ti. ¿La tomas como palabra de Dios para ir al cielo o la tomas como simple palabra de hombre para seguir rumbo al infierno? Es tu decisión, amigo, es tu decisión.
Después que hayas escuchado la palabra de Dios, no te quedan más opciones. O la tomas como palabra de Dios, eres perdonado y eres salvado, o la rechazas tomándola como palabra de hombre y de una vez queda firmado tu destino en el infierno. ¿Por qué? Porque la palabra inerrante nos dice en Juan 3:18 que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y eso es lo que declara la palabra inerrante de Dios. Así que, amigo, depende de ti, o la crees para ser salvo, o la rechazas para ser condenado. Pero aún nos queda un elemento más referente a la recepción adecuada de la palabra, su efecto continuo. La parte final del verso, vamos a leer todo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste y no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ya Pablo está mostrando la separación. Actúa en vosotros los creyentes para salvación, y luego al final del verso 16 dice, esa palabra va a tener un efecto, esa palabra los va a condenar a quienes la han rechazado. La palabra es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, y más cortante que espada de dos filos. Pablo dice que ella actúa, y es interesante cuando en el griego miramos lo que Pablo dice, porque en el griego su traducción es demasiado similar, se podría decir que igual, y se traduce como obrar, ser eficaz y constante. Y su tiempo, que es un tiempo presente, la palabra actúa, nos la está dando Pablo en un tiempo presente, entonces nos habla de una obra continua. Nos está diciendo que la palabra no solo tiene poder para convertir a un pecador muerto en delitos y pecados al momento de que éste escuche el evangelio para creer, como dice Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, o como dice Efesios 1:13 y 14, que cuando oímos el evangelio, la palabra de verdad, y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero esto no se queda ahí, sino que su obrar es continuo, continúa santificando y madurando al creyente a lo largo de toda su vida en esta tierra. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual pura, o sea, la palabra de Dios sin alteraciones, para que por ella maduréis, crezcáis, es madurar para salvación. Es el alimento vital para nuestras vidas. En Mateo 4:4, cuando el Señor estaba en la tentación, al enfrentar al demonio, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero además, en todo creyente que realmente la recibe como palabra de Dios, ella continúa aumentando su fe, motivándolo a perseverar en medio de las tribulaciones, actúa conformándolo más y más a la imagen de Cristo, y muchos otros beneficios de la palabra de Dios, mis hermanos. Ella te confronta, ella te hace ver tu pecado, ella te motiva a la santificación, ella te ordena que seas humilde, te manda que seas imitador de Dios, que ames lo bueno, lo justo, lo grato, lo puro, lo perfecto, que abandones el pecado, que ames a tu esposa, que ames a tus hijos, que te sujetes al esposo, que seas honrado en tus negocios. La palabra de Dios continúa obrando en ti a lo largo de toda tu vida. De toda tu vida continúa obrando en medio de ti. ¿Por qué? Porque según de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada o exhalada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, la palabra va a seguir actuando en ti, pero aquí depende tu responsabilidad. ¿Cuánto tiempo sacas a la semana para leer la Biblia? ¿Cuánto lees la Biblia todos los días? Aquí hemos aprendido que debemos al menos buscar un equilibrio. ¿Cuánto pasas frente a un televisor? Al menos el tiempo que pasas, al menos, busca el equilibrio y pasa el mismo tiempo frente a la Biblia, ante el rostro de Dios. Si no lo haces siquiera así, estás todavía muy mal. Estás muy mal porque no estás entendiendo la clase de alimento que es la Biblia, y que no solo es, sino que tú necesitas. Tú necesitas la Biblia. Si eres un hijo de Dios, tú necesitas estar en un diálogo permanente con tu Padre. Tú necesitas, y solo la Biblia te va a preparar para ese diálogo que va a ocurrir eternamente y para siempre después que seas sacado del cuerpo.
Tú te estás preparando, deleitando ya se están aceitando tus oídos espirituales para deleitarte cada día más y más y más, escuchando la palabra de Dios, los consejos, las amonestaciones, las advertencias, las bendiciones y todo lo demás, la demostración de amor, cariño, bondad y piedad que tiene Dios para darte. ¿Qué es lo que quieres tú saber de Dios? Solo hay una forma de encontrarlo y es a través de la Biblia. Ya habló, no va a hablar más. Esto está conectado, todo esto proféticamente con lo que dice Isaías 55:11. Él hará todo, solamente y únicamente todo lo que ya dijo, conforme a su palabra. No dirá nada más. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y tú debes de entender que la palabra de Dios fue enviada desde el cielo por medio de los profetas del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Evangelio, Cristo, y luego cartas apostólicas por los apóstoles, con un propósito esencial: que el hombre conozca a Dios, ame a Dios y viva para la gloria de Dios. Cuando ya tengo eso en mente, entonces entiendo por medio del cuerpo doctrinal de la Biblia que la Biblia tiene un solo gran tema: Dios te ama tanto que ha enviado a Jesucristo a morir por ti para salvarte. El tema general de la Biblia, el tema íntegro de la Biblia es Jesucristo de principio a fin. Y no lo puedes encontrar en otra parte. Tú no puedes conocer a Cristo por fuera de la Biblia. Es la Biblia, es la Escritura, mis hermanos. Por eso, hermanos, Dios actúa solo conforme y por medio de su palabra enviada o expuesta por medios humanos. Desde el Antiguo Testamento ha sido así, así es y así será hasta que Cristo venga por segunda vez. Dios actúa solo conforme y por medio de su palabra. Nunca te preguntes: es que yo estoy orando para ver cuál es el propósito de Dios con mi vida. ¿Cómo que estás orando? No, lo que tienes es que leer la Biblia y creerla. Aquí es donde vas a encontrar el propósito de Dios para tu vida: que le conozcas, que le ames, que le sirvas y que te entregues a Cristo. Aquí es donde lo entiendes. Aquí es donde tú entiendes, aquí es donde tienes el propósito para tu vida, con lo que te ha dado para que tú lo administres. No sé qué voy a hacer con esto, qué hago con el negocio, qué hago con mi economía, qué hago con mi vida, qué hago con mi salud. No, ya Dios dijo: mía es la tierra y su plenitud, el oro, la plata y todos los que en ellos habitan. Ya encuentras acá el propósito para tu vida, está en la Biblia, en conocer a Dios. Pablo agradece a Dios por la recepción y el efecto que su palabra tuvo en los tesalonicenses. No llegó a ellos vacía, cumplió en ellos todo aquello que Dios quiso, todo aquello para lo cual Dios la había enviado. ¿Por medio de quiénes, hermanos? Llevémonos esto en nuestras mentes. Por medio de hombres débiles, temerosos, por medio de seres humanos. Pablo dice nosotros, para mostrar que eran simples hombres. Para ir concluyendo, mis hermanos, la sabiduría humana, por más que presuma de su capacidad, nunca podrá compararse con la divinidad y poder del texto bíblico. Por muy atrayente que sea un sermón, si no está centrado en la palabra de Dios, lleno de Jesucristo y bendecido por el Espíritu Santo, no será más que un pobre mensaje de hombres cargado de humanismo y filosofía, tan pobre como los mismos pobres hombres. No tendrá nada que ver con Dios. No hay comparación con la predicación inventada por el hombre, comparada con la predicación expositiva centrada solo en Dios, solo en su palabra, solo en Cristo. No tiene comparación. Sus efectos espirituales nunca podrán compararse. La predicación humana alimenta la carne y da vanagloria a los hombres. La predicación bíblica humilla al hombre, alimenta el alma y da toda la gloria a Dios. Aunque abundan predicadores y cada vez van a abundar más y más, con unas ganas de sobresalir, con unas ganas de que los aplaudan, de que les hagan incluso calles de honor cuando van a entrar, que les guarden el mejor parqueadero para el carro de ellos, aunque llegue tarde. Falsos maestros que se atribuyen dones divinos, falsos predicadores, mensajeros del infierno, que seducen a las almas con aquello que quieren escuchar, que han aprendido el arte del cosquilleo
para deleitar los oídos de aquellos malos creyentes, pero también de muchos falsos creyentes que solo quieren escuchar que les digan: ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo que tú eres hijo del Rey. Ven a Cristo porque tú eres hijo del Rey y tú tienes derecho a ser rico, a ser sano, a tener propiedades, a tener de todo. Ven a Cristo y para de sufrir. Y saben una cosa, Dios permite que el demonio sí les dé la dicha de parar de sufrir, aunque temporal. Pero ¿saben a quiénes? A los pastores que les quitan la plata a los ingenuos. Esos son los que paran de sufrir económicamente. La iglesia sigue siendo pobre y mucha de ella condenada. No se compara para esto, mis hermanos. Abundan esos hombres, pero nosotros tenemos el testimonio de un verdadero ministro, como hemos venido viendo a partir del capítulo 2, verso 1. Un hombre al que debemos imitar en su ministerio, a Pablo. Pablo nos da un ejemplo maravilloso de cómo lo que hay que bendecir, alabar y glorificar es a Dios por el mensaje, nunca por los medios humanos, nunca por los medios humanos. En Hechos 14 hay una historia maravillosa. Luego que Pablo, por el poder de Dios, hace un milagro, verso 10 de Hechos 14, verso 10, a ellos los iban a adorar. Los iban a adorar como si fueran dioses. A tal punto que en el verso 12, entonces la gente, visto que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses, eso debe ser con D pequeña, creo yo, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Pero sigue por favor, amado. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron, miren la reacción de un verdadero siervo de Dios. Cuando los oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amados hermanos, ¿se dan cuenta? El gran apóstol Pablo, comparado con estos charlatanes baratos de hoy en día, que solo buscan fama, reconocimiento, que para pedirles una cita personal primero hay que pasar por cuántos filtros: la secretaria, el diácono encargado, el copastor, y dele, y voy a revisar mi agenda a ver. No, mi hermano, los pastores no somos más que otros pecadores redimidos igual que ustedes. Esos somos nosotros, hombres débiles, llenos de temores, llenos de fragilidades, que solo por la gracia de Dios somos capaces de pararnos aquí delante de un púlpito y exponer la palabra de Dios, solo porque el Espíritu Santo lo hace, solo por eso. Hermanos, cuánto más los pastores, siervos indignos de Dios, debemos humillarnos, hermanos. Atribuir cualquier don divino a un hombre, hermanos, por más usado que sea en la predicación, no es algo más que otra cosa: aberración. Es una aberración que alguien quiera decir que tiene dones divinos y que es digno de cuanta imaginación, de cuanta idea imaginativa viene a ellos. Nunca endiosaremos a un predicador en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Nunca lo endiosaremos. Entre más usados sean en la predicación, más nos humillaremos todos y más gloria daremos a Dios. Pero en cambio, mis hermanos, aprendemos de los tesalonicenses algo maravilloso, y es atribuir divinidad al mensaje que transmite fielmente el siervo de Dios. Atribuir divinidad a lo que es divino, atribuir divinidad al mensaje bíblico. Cuando un predicador expone fielmente, por humilde, por pobre económico que sea, y vuelvo a decirlo con tristeza, se fue un hombre de acá que porque yo no tenía carro, que porque era pobre, de más de 30 años en la vida cristiana. Hermanos, por humilde que sea,
mientras estés poniendo fielmente la palabra de Dios, nosotros como los tesalonicenses debemos darle el honor, darle la posición, el lugar que merece. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. Es necesario hacerlo, es necesario reconocer. Dios nos ha dado la sabiduría, su Espíritu Santo, el discernimiento para entender cuándo es un charlatán el que está usando el púlpito y cuándo es un varón ungido por la gracia de Dios. Por tanto, aprendemos que debemos ser agradecidos, ya que tenemos una continuidad o una herencia con lo que predicaron y enseñaron con sus vidas los santos apóstoles. La iglesia bíblica es una iglesia que tiene continuidad apostólica, mis hermanos. Hoy en el siglo XXI estamos predicando lo que predicaron los apóstoles en el siglo I, y moriremos haciéndolo. Y al que no le guste, que no le guste, porque no nos envió Dios a honrar primeramente a los hombres, sino a Dios que pesa los corazones. La predicación de este púlpito seguirá siendo una predicación centrada en la Biblia, llena de la palabra, llena de Cristo y bendecida por el Espíritu Santo, donde el predicador ha de ser humillado antes de subir al púlpito, reconociendo que no es más que un despojo humano, que de no ser por la gracia de Dios no estaría siquiera sentado en las sillas de la iglesia, sino preparado para el fuego del infierno. Eso hará que él se humille, que él realmente entienda el valor que tiene la palabra y el valor que tienen las almas por las que murió Jesucristo. Y eso era lo que enseñaba Pablo. Tenemos continuidad con la fe apostólica. Iglesias del siglo I, sí, la misma fe que tuvieron los creyentes de Tesalónica y los demás es la fe salvífica que hemos recibido nosotros. Ellos creyeron que la salvación era solo por la gracia de Dios. Nosotros creemos que es solo por la gracia de Dios. Ellos tomaron el evangelio como palabra de Dios. Hemos tomado el evangelio como palabra de Dios. Aprendemos, hermanos, que estamos firmes, felices y agradecidos con Dios por la continuidad apostólica que nos ha dado. Pero es necesario que, al igual que los tesalonicenses, aceptemos las directrices escritas por sus plumas inspiradas, no como palabra de hombre, sino como son en verdad palabra de Dios. Por último, aprendemos, hermanos, que Dios continúa hablando a la iglesia por los escritos apostólicos. No hay más. Solamente los escritos apostólicos. Nosotros hemos hecho recepción del texto, nosotros hemos hecho recepción del texto apostólico, mis hermanos, lo hemos tomado, y a pesar de nuestras deficiencias e incapacidades, en la oración de toda la iglesia como un solo cuerpo, suplicando al Espíritu Santo que nos ayude, para la gloria de Dios podemos decir que estamos predicando la sola Escritura. Por último, hermanos, debemos orar, hermanos, orar para que el Señor nos dé humildad. Se necesita humildad, amada iglesia, para no fijarnos en los medios humanos. Se necesita humildad para no andar murmurando del pobre predicador, porque es que para algunos es como si fuera una especie rara. Para algunos es como si fuera de un linaje ultra super recontra extraterrestre. No, mis hermanos, una vez más se lo digo, el pobre predicador es otro pecador redimido igual que ustedes. Igual que ustedes. No tienes que andar con una lupa buscando dónde va a resbalar para criticarlo. No te esfuerces, él va a resbalar solo porque él es falible. Él va a resbalar solito, no te esfuerces por eso. Lo que tienes es que arrepentirte y madurar. Y cuando no te sientas cómodo en la iglesia, guarda tu boca y busca una iglesia donde te sientas cómodo, por favor. Pero no te hagas daño, no le hagas daño a tu alma murmurando del pobre predicador que bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo se esfuerza por exponer fielmente las sagradas escrituras. Busca una iglesia donde te sientas cómodo. Y si estás buscando la iglesia perfecta, tú no eres de este mundo. Tú eres del cielo y te le escapaste al Señor.
Oremos, hermanos, para que nos dé Dios la capacidad de valorar a nuestros predicadores bíblicos. Oremos para que Dios nos conceda la humildad y la gracia de orar por esos hombres que batallan contra su pecado, contra sus debilidades, que primero Dios les mató su idolatría, les mató su amor por la plata, hizo un trabajo especial en ellos, eso sí es verdad, los preparó, los capacitó y luego se los dio a la iglesia como un don total para que les ministrara su palabra. Oren por ellos y tengan piedad de sus pastores, amen a sus pastores, pidan por ellos, oren por ellos. El día sábado no pienses ni digas quién irá a predicar mañana. No. Va a volver a predicar el Calvito. No. Tú di, Señor, prepara mi corazón y mi mente para escucharte a ti. Es para escuchar tu palabra. Yo estoy seducido es con tu palabra, Señor. No importa quién sea el que pongas allí. Sé que me has puesto en una iglesia bíblica y el medio que pongas allí va a ser fiel a tu palabra. Olvídate del medio y ora por él, Señor. Fortalécelo y úsalo para gloria de tu nombre y el bien de mi alma. Que el Señor nos conceda, hermanos, temor verdadero para tomar la escritura expuesta por un fiel ministro de la palabra. Que Dios nos conceda la gracia para leerla más, meditarla más y sobre todo creerla y obedecerla más, mis hermanos. Y si hay alguien acá, de nuevo te hago el llamado, amigo. Amigo, ¿has escuchado la palabra de Dios? ¿Has escuchado que el hombre está muerto en delitos y pecados? No puede salvarse por sí mismo. Quiere decir que vas rumbo al infierno o un lugar de condenación, que estás bajo la ira de Dios. Pero Dios, en su gracia soberana, trazó un plan para ofrecer la salvación gratuita a todo aquel pecador que crea. Ahora, amigo, tú quedas condicionado a si vas a creer la palabra de Dios para ser salvo o la vas a rechazar para ir al infierno. Es tu decisión. Yo no puedo hacer más por ti. La salvación ahora está en tus manos. Eres tú el que decides, niño, joven, adulto o anciano. La salvación es solo por reconocer que eres un pecador, que has creído eso. Tienes que creer que realmente eres un pecador, que has ofendido a Dios, que necesitas urgente que otro te salve. Y ese otro tiene nombre, se llama Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, te aconsejo que creas en Cristo. Toma la palabra como en verdad lo es, como palabra de Dios, y escapa de la ira venidera. Les pido por favor me acompañen a orar dando gracias a Dios. Padre, gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la dicha que nos das de ser expuestos a ella. Ella nos descubre, ella nos muestra nuestras deficiencias, pecados, errores, pero a la vez, Señor, ella es un consuelo para nosotros porque ella misma nos restaura. Oh Padre, gracias por esta palabra, pero gracias infinitas por habernos dado en tu gracia el don del Espíritu Santo para creerla como tu palabra. Oh Señor, por no haber endurecido nuestro corazón como ocurrió con aquella otra parte de la sinagoga, como ha ocurrido con la mayor parte de la raza humana que se le ha predicado el evangelio. Han endurecido el corazón y tu palabra nos enseña que ellos han quedado de una vez expuestos a la ira venidera, que para ellos ya no habrá contemplación, que para ellos ya no habrá misericordia, que la misericordia se ofrece a través de la cruz, que la misericordia se ofrece a través del Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitado, ascendido al cielo, que la misericordia está en Jesucristo. Oh bendito Dios, recibe de nuestra parte la gratitud por habernos dado la capacidad para oír tu palabra y hacer la recepción correcta de ella como palabra de Dios. Oh Señor, nos estremecemos al pensar que nuestro corazón se pudo haber endurecido contra ella y haber quedado completamente condenados para siempre. Oh, gracias Espíritu Santo por venir juntamente con el Evangelio, por entrar en nuestro corazón, por iluminar nuestra mente y por convencernos de la necesidad que teníamos de un poderoso Salvador. Gracias, Padre, por las Sagradas Escrituras. Tu palabra es
Tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Oh Padre, danos sed por tu palabra. Danos amor por tu palabra, pasión por tu palabra. Tú solamente hablas a través de ella y queremos oír continuamente tu voz, Dios de los cielos. Concédenos, Señor, aunque entendamos poco, porque algo nos darás, pero que nuestro deleite siempre lo encontremos al mirarte a ti a través de tu santa y bendita palabra. Padre, gracias por la iglesia. Gracias porque esta iglesia es el resultado del efecto poderoso y continuo de tu palabra. No solo la usaste en poder para convertirnos, sino que la has usado y la usarás hasta que Cristo venga por segunda vez para seguirnos moldeando conforme a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por esta iglesia, la cual a través de la palabra predicada, leída, meditada, tú nos estás cada día purificando más y más, limpiando nuestras manchas para presentarnos ante ti puros y santos en el día del Señor. Continúa obrando con tu palabra, Señor, Dios de los cielos, Dios de la palabra viva, Dios de la palabra escrita. Continúa perfeccionando este remanente, Señor. Continúa perfeccionando este rebaño, Señor, que has levantado en la ciudad de Bello. Oh, acreciéntalo en consagración, santidad y pureza, Señor. Aumentalos como enseña tu palabra en amor fraterno de los unos con los otros. Danos pasión por predicar el evangelio. Haz de esta iglesia una iglesia evangelista, Señor, del siglo XXI. Bendice cada uno de los creyentes, Señor, y hazlos multiplicadores de tu palabra de vida. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, porque somos débiles y temerosos. Oh Padre Santo, gracias te damos, Señor, y quedamos en tus manos suplicando, Señor, que lo que hoy nos has hablado referente a este contraste nos lleve cada día a adorarte más. Porque nosotros somos de los que hemos escuchado y creído tu palabra para salvación. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús.